Bueno, como todos saben, el Centro Barrial Hurtado es el primero que abrió y por lo cual es el que ya viene transitando varios años. Y en el transitar y en el ir acompañando a los jóvenes y a las jóvenes que iban llegando, el recorrido con respecto a los niños también se fue modificando en relación a lo que iba sucediendo. A partir del segundo año más o menos de que estuvo abierto el centro, se empezó a pensar qué hacer con los niños que estaban, si bien quizás el centro barrial no es el mejor lugar para que estén, los niños estaban y había que hacer algo. Entonces en ese momento se empezó a hablar de madres cuidadoras que se encargaban de los niños mientras los adultos estaban en algún taller o haciendo alguna actividad del centro. Esto fue transformándose a medida de que fueron pasando los años. Hubo un momento en donde se armó un espacio en el centro barrial, luego se decide pasar ese espacio de niños y de niñas al barrio. Ahí creo que estuvo 3 o 4 años y vuelve de vuelta al centro barrial porque se daban cuenta que los niños seguían estando en el centro. O sea, estaba dividido un espacio dentro del barrio y otro espacio dentro del Hurtado donde había igual niños. A partir del año pasado, que nos incorporamos nosotras, se empieza a pensar un espacio con una mirada diferente, donde no sea solo de madres cuidadoras que, digamos, están mirando a los niños mientras los padres y las madres están en alguna jornada o haciendo algo, sino que sea un espacio diferente, en donde se los mire distinto, donde haya una mirada específica, donde ya se incorporen algunos profesionales y además sigan estando las madres, y donde ya se mira al niño por sus necesidades y no por las necesidades quizás de sus padres. Para armar este espacio empezamos con un taller para padres y madres, como planteando algunas cuestiones respecto a los vínculos, a cuestiones de la violencia que vemos en el tema de la crianza. Y costó mucho el taller que lo sostuvieran los adultos, porque justamente hablar de infancia en el hogar los remite a un momento de mucha angustia, de momentos de mucho abandono, de muchas violencias para ellos mismos que han sufrido. Así que si bien empezaban a circular algunas cuestiones, costaba que sostuvieran el taller. Pero bueno, eso fue como, digamos, lo que nos permitió después empezar a armar el espacio. Se pudo conseguir un espacio físico que era importante, porque para empezar a ordenar y a trabajar algunas cuestiones es muy importante que haya un espacio físico definido y que estaba separado del resto del centro. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar de una manera un poco más ordenada, con algunas cuestiones más pautadas y no descuidando el tema de trabajar el vínculo, sino queda como una situación de, bueno, están los niños por un lado, los padres por el otro, y terminamos sin resolver algunas cuestiones que son las más importantes, que es el tema de poder vincularse y encontrar otras maneras de vincularse. Bueno, más o menos fue así como se fue armando el espacio. Hoy funciona todos los días, a partir del mediodía hasta las 4 de la tarde. Somos 4 personas, falta Norma, que es una mamá del centro, que también nos ayuda. Y tenemos algunos talleres de musicoterapia y ahora vamos a empezar con un taller también de taekwondo que se ofrecieron. Y me parece importante destacar cómo a partir de que se empieza a hablar de un espacio de infancia, empieza a circular otras cuestiones respecto de los adultos que están en el centro barrial. Se empieza a tener en cuenta más a los más chicos, empiezan a proponer en los distintos talleres que ellos hacen, por ejemplo, no sé, armarnos un botiquín para cuestiones de higiene, para un espacio nuevo que se está construyendo, o otro de los padres se ofreció a armar en el taller textil algo para colgar donde pongan sus cepillos de dientes, como que al haber un espacio físico y una mirada específica, ellos mismos pueden empezar a mirar a los chicos de otra manera y a tenerlo en cuenta de otra manera. Creo que bueno, Cintia va a contar un poquito cómo trabajamos, pero creo que como interrogante y como para seguir viendo cómo trabajar, lo que más se nos dificulta en la diaria es el tema de la violencia.
y cómo poder generar cambios en la manera de cómo se vinculan los adultos con los niños y encontrar otras maneras de que se vaya dando ese vínculo. Pero bueno, la dejo a Cintia que cuente un poquito. Bueno, contando así, digamos, un día compartido en el hogar con los niños. Bueno, los recibimos a los chicos, almorzamos con ellos o almorzamos junto con los papás en la sala del centro barrial. Y bueno, después los invitamos al espacio, que en realidad ellos ya saben, apenas llegan, es como que bueno, queremos subir al rincón. Y lo primero que hacemos cuando entran al aula, digamos, es saludarnos, hacemos una ronda entre todos. Esto de conocernos, ¿no? También, y también como crear un hábito de saludarnos. Bueno, si viene un compañero nuevo, como presentarlo a los otros chicos para que lo conozcan. Y bueno, y después vamos, teniendo también nuestras normas de convivencia dentro del rinconcito. Esto, por ejemplo, de, no sé, compartir el juguete, tratar de no pegar, o el tema de... Lo que nos pasa mucho con los niños es el tema de las malas palabras, ¿no? Como tratar de ayudarlos a... Ay, perdón, estoy un poco nerviosa. Esto como decía José, ¿no? El tema de la violencia es como... Se ve un montón en los chicos, en los niños. Y es difícil a veces acompañar eso. No sé, en mi caso yo no soy mamá, ¿no? Entonces como que no tengo la experiencia esa en casa, pero trato de darles todo el amor y ser lo más paciente posible con el niño y poder transmitirle al niño lo que el hogar también transmite conmigo como adulto, ¿no? Esto de tratar de no pegarnos, tratarnos con respeto, el tema de la espera. Y también saber esperar al niño, ¿no? Como también lo hacemos con los adultos. Y también, no sé, ¿mencionaste la de Montessori? No. También trabajamos con las bandejas de Montessori, que bueno, ahí justo lo veo a Alexis, y tiene 1 año y medio, y él empezó el año pasado con nosotros el rinconcito. Y tiene 1 año y medio y trabaja re bien las bandejas Montessori, el tema de la estimulación, el tema de la motricidad. Yo lo veo a él y, por ejemplo, y es como, no puede ser que tenga 1 año y medio y haga todo lo que hace, ¿no? O te cuestiona, o te pregunta, o ya empieza a hablar y como que ves el crecimiento, ¿no? De cada niño. También, por ejemplo, nosotros estamos acompañando ahora a 2 niños que el año pasado, hace 2 meses, falleció la mamá y también es difícil, ¿no? Acompañar a 2 niños en donde te preguntan dónde está mi mamá y es como, también complicado, ¿no? Y es como ponerle el corazón, no solamente el compromiso, pero también es ponerle el corazón y eso. Sí, y también darnos cuenta que estamos construyendo juntas, juntos con los niños, todo este proceso que a veces no tenemos las respuestas y muchas veces tampoco sabemos qué hacer, pero seguimos como trabajando, siempre buscando como el bienestar de los chicos en cuestiones hasta muy importantes como todo lo que es lo social, que recién contaba Cintia, la importancia de aprender a tratarnos, ¿no? Con respeto, todos juntos, a hablar sin decir malas palabras, a poder como expresarnos sin violencia, sin golpear, sin maltrato, todo eso que en muchos casos lo traen de sus casas, es como nosotras mostrar como en la otra cara, que cuesta un montón, nos encontramos con desafíos todos los días, todas las cuestiones de límites, ¿no? Que entiendan como el límite como una apuesta como de amor, de que te queremos cuidar y que ellos quizás en sus casas es como, viste, portate bien porque si no puede pasar algo malo. Es como que estamos todos los días como mostrándole la otra cara de que ellos reciben en sus casas o en otros lugares y eso cuesta mucho, más allá de todos los contenidos así pedagógicos que queramos dar, porque también
intentamos como hacer apoyo escolar para los más grandes y así actividades de estimulación para los más chiquitos. Trabajamos como mucho estas cosas sociales y bueno, y vinculares con los papás también, ¿no? Como explicarles. Y esto es como un trabajo de todos los días y de repetir como estas cuestiones todos los días, porque creemos que así es como realmente queda. Pero eso, que muchas veces no sabemos qué hacer, pero sí, creo que le ponemos corazón y bueno, intentamos como darles siempre lo mejor, así que seguimos como en este proceso y esperamos seguir creciendo en este espacio. Somos una parte del equipo que trabajamos en el oeste formoseño con la etnia wichí. Estamos presentes 11 de un equipo de 25 más o menos, porque somos 4 propuestas distintas. El centro barrial, que funciona como un centro de día abierto todas las tardes, un lugar de deporte a 160 kilómetros de Ingeniero Juárez, la comunidad de Lote 8, donde unos 120 jóvenes y adolescentes juegan fútbol, vóley, una iniciativa de la comunidad que acompañamos. A 150 kilómetros yéndonos para el este está la comunidad de Tres Pozos, donde acompañamos una murga y un grupo de jóvenes que están recuperando un territorio ancestral que para nosotros es el lugar de sanación, junto al río Bermejo, y un grupo de 50 universitarios que están a 450 kilómetros en la ciudad de Formosa, que están haciendo su carrera universitaria. Son 4 propuestas que acompañamos, que están articuladas, algunas de ellas con una asociación civil que las respalda. Somos 3 asociaciones civiles. La historia de esta articulación empezó hace 5 años con 20 asambleas comunitarias que hicimos en la etnia wichí y donde recogimos el clamor, sobre todo de las madres, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Nuestros hijos se están muriendo y no sabemos qué hacer. La conclusión de esas asambleas, vamos a ser bastante acortaditos, fue la del buen samaritano. Necesitamos salir a abrazar a esos jóvenes que están allí amenazados y perdidos. Y ahí, ¿qué hacemos para salir a abrazar? Y ahí fue la primera formulación del proyecto. Ese proyecto después lo confrontamos con el grupo de mujeres. En ese momento fue el feliz encuentro hace 2 años y medio con los Hogares de Cristo y nos sentimos en total sintonía con esto de recibir la vida como viene, sobre todo cómo se hace para recibir a los jóvenes wichí, a los niños wichí, que llegan con la gran pregunta, muchas veces enturbiada por las adicciones, ¿cómo se hace para ser joven wichí, joven indígena, en esta sociedad, en este contexto, donde hay un pasado al que no podemos volver, esa vida de armonía en el bosque, de recolectores, donde nada faltaba? ¿Cómo se hace para ser joven wichí en un presente que me expulsa, me margina y me dice que no sirvo o que soy un animal, que no llego a ser humano? ¿Cómo se hace para ser joven wichí cuando no hay un futuro, lo máximo que uno puede llegar a aspirar? Lo hablábamos ayer a la noche, ser un empleado de la municipalidad que recoge la tierra en las calles con una carretilla. ¿Cómo se hace para ser joven wichí? ¿Cómo es nuestra identidad de jóvenes wichí, de familias wichí, en estos contextos donde somos expulsados de nuestros pasados, de nuestro presente y del futuro? Ese es el drama y el dolor que acompañamos allí. Desde
todos estos 2 años y medio de asambleas, confrontarlo con las mujeres, fuimos formulando 5 núcleos que para nosotros son como los inspiradores de nuestro proyecto. Y son los que nos dan las razones de por qué hacemos lo que hacemos. Y bueno, vamos a ir turnándonos para hablar de cada uno de estos núcleos. Bueno, estos 5 núcleos, el primero es el Husek. Para la cultura wichí, el Husek es, podríamos traducirlo en castellano, el espíritu. El Husek o el alma es individual, comunitario y cósmico. Es el principio de armonía. Si hay Husek, hay paz. En la comunidad, bueno, yo me acuerdo bien mis abuelos, mi padre inclusive, que siempre hablaba de esto cuando, por ejemplo, hay una persona que andaba mal, andaba ido, y decían, esa persona como que le falta el Husek, como que tiene un desequilibrio. Y bueno, la persona está, pero como que no está. Un cuero vacío. No hay Husek si uno sufre. No puede haber Husek si la comunidad no está bien. No hay Husek si la madre tierra no está bien. El buen vivir de la comunidad no es de abundancia. La abundancia amenaza la armonía, genera envidias y acumulación. El Husek es un buen vivir austero, se podría identificar con los felices, los pobres de Jesús. Los bienes son para disfrutarlos, para regalarlos, intercambiarlos, nunca para acumularlos. El Husek también es la identidad, la pertenencia a la comunidad. El wichí tiene como principio la buena voluntad. Siempre se piensa que la intención de las personas es el bien. Hay una confianza en el otro y si algo no salió mal, no hay intención. Y ya resultará un bien de ese mal. El Husek está basado en la seguridad de la buena voluntad. Siempre el primer pensamiento es de confianza. Las personas nos enfermamos porque perdemos el Husek. No es la muerte separación del Husek y el cuerpo. Si lo perdemos somos cueros vacíos, sin paz, sin armonía. Y el sanador, el chamán, que nosotros le decimos Yaú, hace un camino espiritual para recuperar el Husek perdido. Bueno, y retomando esto, el Husek vendría a ser esto del espíritu, el alma, que nosotros lo que buscamos es justamente poder cuidar el Husek de los niños, los jóvenes, los adolescentes que llegan a nosotros, buscando ayudarlos a afrontar todas las situaciones que se le atraviesan, sobre todo el racismo, la marginalidad, las adicciones que son muy frecuentes en las comunidades indígenas. Y nuestro deseo es actuar como una especie de chamán, tratando de guiarlos por el camino de la espiritualidad y llevarlos a que puedan conservar, mantener este Husek ellos mismos y no se pierda. Sería desde el punto de vista, ¿no? Después el otro núcleo que hicimos fue la palabra Telaitej. Es otra palabra que no tiene una traducción así, podríamos decir muy cercano, es la tolerancia. Es una actitud en la capacidad de vivir la frustración sin enojo, es soportar por un bien mayor, es alejarte de todo lo que te hace reaccionar con violencia, no dejar que la violencia entre en el corazón de uno, aceptar con paz las diferencias. Una mala lectura de Telaitej nos hace pensar que son pasivos indiferentes. Podemos decir que el Telaitej es un espíritu bondadoso forjado en el dolor.
bueno, retomando esto, es como, el Teleitec es como decir, pasar dolores, aguantar situaciones, sabiendo que adelante me espera un bien mejor. Cuando nosotros hablábamos de esto, poníamos ejemplo de la situación de ser estudiante, que uno siendo estudiante atraviesa un montón de cuestiones lejos de la casa y hay veces que tiene que sufrir situaciones que son parte del proceso para llegar a un bien mejor. Nosotros lo que tratamos es justamente de crear cultivar este vínculo de Teleité, donde los chicos puedan aprender a reaccionar de la manera mejor posible ante situaciones muy adversas, tratando de evitar la violencia y todo tipo de agresión que pueda haber. Sería estar reeducando y reeducándonos también nosotros todo el tiempo como para poder afrontar las situaciones dolorosas, sabiendo siempre que adelante nos espera un fin bien, un fin mejor. Entonces es el primer núcleo el Jusec, es alma wichí, de armonía. El segundo es Teleitec, cuidar las reacciones. El tercer núcleo con el que la mayoría ya nos podemos sentir identificados es el Itoj, el fuego. Todos tenemos la experiencia del fogón, del sentirnos abrigados, del sentirnos protegidos, del sentirnos iluminados, de lo nutritivo que es estar junto al fuego. Para la cultura wichí, además de todo eso, el fuego es el espacio de la sabiduría, donde los ancianos cuentan las historias antiguas y educan a los niños. Es el espacio de transmisión cultural, muy importante. Sin fuego, las personas pierden la cultura. Cuando uno anda por el monte, sobre todo en las comunidades más alejadas, todavía se ve a las familias alrededor del fuego. Cuando uno anda por otras comunidades, ve a las familias en torno a otro fuego, el televisor. Y ahí te los encontrás viendo novelas. Yo muchas veces cuando voy a la casa de Raúl y veo a doña Carmen y la veo viendo Pasión de Gavilanes con esas piscinas y eso, yo digo, ¿qué pensará Carmen junto a este fuego? Bien, y entonces, ¿cómo cuidamos el fuego? Bueno, justamente ese es otro de los puntos con el cual trabajamos, que es que desde nuestro lugar queremos generar este fuego, que los chicos, los jóvenes, los niños puedan venir y encontrar un lugar donde ellos puedan sentir la calidez, donde ellas puedan encontrarse con su cultura, con sus raíces, donde las generaciones adultas puedan volver a conectarse con las generaciones más jóvenes y puedan transmitir esta sabiduría que los adultos tienen para que los más jóvenes puedan guiarse de esto y seguir en el camino ese donde ellos sientan esa calidez, ese fuego que necesitan para poder avanzar. El cuarto núcleo que nos orienta es el Tajñí, que es el bosque, el monte. Para el pueblo wichí, el Tajñí es el lugar el supermercado, podríamos decir. Allí hay todo lo que hace falta para vivir. Supermercado, farmacia, están los remedios, está todo allí. Pero este Tajñí hoy en día está devastado por el desmonte. Entonces queremos, así todo, recuperar y seguir en este monte. Además, el Tajñí es la casa, es el lugar de desarrollo cultural y es el lugar de protección. Cuando fue la conquista del desierto verde, así como hubo una conquista del desierto en el sur, en el norte, hubo una conquista del desierto verde, que no estaba para nada desierto. El oeste formoseño es el lugar de mayor densidad poblacional indígena. El pueblo wichí, que es el que nosotros acompañamos, son cerca de 40.000 en el oeste formoseño. Están mucho más allá del oeste formoseño, están en todo el Gran Chaco.
Y el Taxñí ha sido el lugar donde se refugiaron cuando llegaron los invasores. Gracias a eso pudieron sobrevivir. El pueblo wichí es un pueblo en pleno crecimiento. Cuando uno llega a una comunidad, lo que no falta son niños, jóvenes. Es impresionante la cantidad, cómo se está creciendo. En los años 80 la pirámide poblacional era bien, con una base muy pequeña, porque casi no tenían niños. Y en estos años se revirtió. El Taxñí sigue cuidándolos. Bueno, y desde este punto lo que buscamos es ser justamente este lugar donde ellos puedan encontrarse, donde puedan sentirse libres de hacer lo que ellos desean, donde puedan sentir que ellos ahí pueden hacer lo que quieren y donde no haya peligros que los expongan y donde la diversidad cultural está aceptada, está naturalizada y no tengan que sufrir esa marginación o racismo que por ahí lo sienten afuera. Y bueno, una anécdota que siempre tenemos es que los más chicos en la casa, en la época de verano, ¿verdad? Sí, que hay algarrobo, hay un árbol de algarrobo y es como que ellos en ese momento se reencuentran con este hogar, este bosque, este monte, por decirlo de alguna manera, donde ellos están y por ahí nosotros los encontramos que van subiéndose a los árboles. Obviamente vamos atendiendo que no caigan, pero ellos están ahí buscando lo que es la fruta que ellos siempre consumen, que vienen transmitiéndose de generación en generación. Y bueno, y esta cuestión así de decir, bueno, acá es tu lugar, acá sos libre, acá podés hacer, siempre guiándote y reviviendo esto que es propio de su cultura. Y estimulando también, como decía, la diversidad. Nosotros dentro de la Casa Angeleri de Ingeniero Juárez tenemos un taller de Zumba, que lo propusieron las mismas chicas, las chicas wichí, y ellas llevan sus coreografías y ellas implementan nuevos pasos. Y esta cosa de decir, yo acá siento que puedo hacer y expresarme libremente porque siento que este es mi hogar, ese sentido de pertenencia que nosotros buscamos que en todos se pueda generar. Si bien la zumba no es algo cultural wichí, obviamente, saben que no tenían esa costumbre de zumba, pero sí tenían baile, danza, y con la llegada de los primeros misioneros fue muy fuerte y cómo perdieron la capacidad de danzar, porque se les dijo que eso era del pecado, eso era del demonio. En los espacios religiosos de a poquito van recuperando la danza cultural y bueno, y que las chicas puedan volver a danzar y puedan volver a encontrarse con su cuerpo y disfrutar con el ritmo, es de alguna manera, aunque sea a través de la zumba, volver a encontrarse con algo que culturalmente es muy fuerte. Y el quinto núcleo, y con esto cerramos para no alargarnos, es el Tehuc, el río. Todos conocemos los ríos, o muchos de nosotros, sobre todo los de Buenos Aires, tenemos ese río tan grande, el Río de la Plata. Para el wichí, vamos a hacerlo cortito esto. Nosotros vamos de campamento todos los años, 3-4 veces, con unos 150 de las comunidades junto al río. El año pasado, cuando estábamos por salir, uno de los jóvenes, el día anterior a la salida, murió su madre. Y todos dijimos, no va a venir, no nos va a acompañar. Qué lástima, porque es uno de los que está promoviendo y cuidando mucho ese espacio junto al río. Y fue el primero que estuvo ahí para subirse a la camioneta. Y cuando le preguntamos, yo no podía dejar de ir, yo necesito ir al río, porque cuando uno va al río, uno le confía al río todos los males, y el río tiene esa capacidad de llevarse todo. No puedo estar sin el río.
Y muchos de ellos, cada 15 días, la comunidad sobre todo de Tres Pozos, se van a pasar una semana junto al río, cazando, pescando, viviendo abajo de los árboles, porque allí es donde, como dicen ellos, nos desestresamos. Allí podemos pensar sin distraernos, porque cuando estamos en los lugares que no son nuestros, no se puede pensar. Bueno, y eso sería acotar un poco más, que es esto que queremos generar en el hogar, en un lugar donde ellos puedan encontrar la paz, donde puedan encontrar un lugar donde reflexionar, donde aliviarse, donde desahogarse, donde ellos sepan que pueden venir y descargar todo lo que tienen, hacer catarsis, contar todo y aliviar eso que le puede estar pasando, o sea, ser como un río, darles el lugar donde ellos puedan pensar, reflexionar, descargarse y aliviar lo que les sucede. Por eso la propuesta nuestra tiene estos 5 pilares: Husek, Teleitej, Tajñí, Tehuc y Toj. Nada más.